Quiero darle la bienvenida a este espacio al Monseñor Luis Cabrera, cardenal de la Iglesia Católica, arzobispo también de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Siempre es una alegría, un honor estar aquí y poder dialogar sobre estos temas que a todos los ecuatorianos nos incumben o tenemos que analizarlos de distintas perspectivas. Yo aportaré la mía, nada más. Y siempre es importante conversar con usted sobre estos temas, incluso para tener como que una guía, esa luz, ¿no? Estamos en medio ya del silencio electoral. Ayer cerraron los partidos políticos su campaña después de 33 días oficiales de tener la oportunidad de transmitir sus mensajes. ¿Y qué responsabilidad tenemos ahora como electores? ¿Cómo aprovechar estos días previos al domingo? ¿En qué meditar? ¿En qué reflexionar? Bueno, partimos del derecho y deber que los ciudadanos ecuatorianos tenemos para elegir. Y luego también las características del voto, que decía un voto libre, un voto secreto, directo, igual. Entonces yo creo que a partir del concepto de que el voto es libre y por lo tanto consciente y responsable, eso nos lleva a estos momentos de reflexión, de discernimiento, a tratar de realmente pensar hacia dónde nos inclinamos, pero no quizás dejándonos llevar de las simpatías, antipatías, o peor todavía, del azar, como quien dice suerte o muerte. Entonces yo creo que es un momento de gran responsabilidad. De hecho, esos días he estado circulando por las redes sociales una frase que me llamó la atención. Dice, cuidemos de poner bien el casillero de nuestro voto, o hagamos bien la cruz, porque luego tenemos que cargarla para decir la responsabilidad. Entonces yo creo que es un voto realmente que hay que pensarlo, sopesarlo, y pensar más allá de las elecciones de este tiempo, pensar en el futuro, hacia dónde nos encaminamos. Y es un trabajo, creo, de todos los ecuatorianos, ¿no? No solamente de los grandes entendidos, de los juristas, los politólogos, sino también de los ciudadanos como nosotros de a pie que decimos, ¿no? Creo que es importante conversar, ver y soñar, y lógicamente, y no solamente soñar, sino ser hombres y mujeres de acción. Y claro, eso sobre todo considerando que el voto es obligatorio en Ecuador, eso implicaría una madurez de este electorado también, Monseñor, pero ¿cómo se puede complicar esa tarea también cuando tenemos, por ejemplo, 16 candidatos a la presidencia, más de 2.000 candidatos a la Asamblea Nacional? Bueno, esa es una de las dificultades, el tiempo corto, el número de candidatos, decíamos, pues 16 candidatos a la presidencia, más de 2.000 a la Asamblea. Y luego los planes y programas también difícilmente porque son escritos por técnicos. ¿Qué hacer ante eso, no? Yo suelo decir que sin renunciar a los sueños de los grandes proyectos, pensar en las cosas pequeñas. Yo creo que eso sí podemos hacer. Y cuando hablamos de las cosas pequeñas, partir de lo que ya hay entre nosotros, los signos de paz, los signos de esperanza. De hecho, estos días he tenido la oportunidad de estar en Solca. Yo me quedo sorprendido, además de la alta calidad profesional y humana con que tratan a los pacientes, ellos disponen de 26 millones de dólares para ayudar a la gente que no tiene recursos. O pensemos en la Junta de Beneficencia, por ejemplo, que igualmente está financiando proyectos de rehabilitación de jóvenes adolescentes o de adolescentes varones para salir de la droga. Y así como iglesia también tenemos varias obras. Yo creo que hay que pensar en lo que ya hay. Yo una vez dije aquí, y es verdad, estoy convencido, que siempre hay más generosidad que mezquindad. Hay mucha más bondad que maldad, o sea, pero todo eso nos puede llenar a nosotros también, digamos, de este espíritu que llamamos nosotros la esperanza. Pero no una esperanza que se quede únicamente en el deseo de un bien que no tenemos todavía, o una aspiración vaga, sino es una actitud profunda, que nada tiene que ver con la pasividad, con la resignación, con el pesimismo, con el escepticismo, no. Es una actitud, yo digo, positiva, que nos invita a ¿qué? A mirar adelante, a caminar en medio de las dificultades, avanzar. Yo digo, fíjense solamente para concluir, yo digo, si el doctor Juan Tanca Marengo se hubiese quedado en el lamento, en la protesta del cáncer que su señora esposa padecía, no hubiese nacido Solca en el año 1953 que me enteré. Yo creo que esa es la invitación, ¿no? A mantener la paz, la esperanza en medio de las dificultades. Pero quizás esa esperanza se ve mermada o sentimos muchas veces eso, los ecuatorianos, cuando vemos que el escenario político es un escenario de revanchismo, de competencia.
¿qué deberíamos esperar quizás de los candidatos después, sea cual sea el resultado, este domingo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una constitución, hay unas leyes, hay una normativa donde están establecidas claramente las competencias. Yo creo que si los políticos, si los de la Asamblea, por ejemplo, cumplen con lo que está ahí, nosotros nos damos lecciones, está ahí el legislar, pero en función de los grandes intereses, de las grandes necesidades del pueblo y no de pequeños intereses, o la fiscalización, para ver cómo es el manejo público de los bienes, que sean con honestidad, con transparencia. Igual también la función ejecutiva, que desempeñe o que promueva, por ejemplo, lo de las políticas públicas, pero orientadas no solamente a curar, como decimos, los síntomas, sino que vaya a las causas. Y además que nos indican cómo van a hacer y con qué van a financiar. Yo creo que pues, si es eso lo que nuestros políticos hacen, yo creo que ya hemos ganado enormemente. Por eso que no tenemos que inventarnos nada, están ahí. Pero eso sí debe haber la decisión de cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución, las leyes establecen. Yo creo que es lo que nosotros podíamos esperar y quizás hasta exigir de nuestros políticos, justamente para que cumplan con sus promesas, pero unas promesas viables, concretas, que no nos lleven a la frustración. Yo creo que es importante esto. Y ya esperando, ¿no?, los resultados, ¿qué esperar también? ¿Dónde deberían enfocarse los esfuerzos? Como usted decía, respetando una constitución, sí, esperando también que haya una gobernabilidad viable a través de Asamblea y Ejecutivo, pero ¿cuáles serán los principales problemas que tendrá que atender quien se convierta en gobierno para los próximos 4 años? Bueno, de lo que hemos escuchado, yo creo que todos los candidatos coinciden en los grandes problemas de la seguridad, del trabajo, la educación, la salud, la ecología, la energía. Digo, son esos grandes campos donde los políticos de las diversas tendencias, de derecha, izquierda, centro, tendrán que concentrar pues sus mejores energías, pero a la vez invitar. Yo creo que eso es importante, saber que los ecuatorianos somos más de 18 millones. Y bueno, y hay gente preparada, gente excelente, gente con una capacidad profesional que puede aportar muchísimo. Entonces entramos nuevamente al tema del diálogo. Un diálogo abierto, un diálogo sereno, que vaya, como ya dije, pues a la raíz de los problemas. Son problemas estructurales, cierto es, pero vayamos a la raíz y vayamos sobre todo a buscar los cómo, que siempre he escuchado también, me parece maravilloso, cómo van a hacer. Y insisto, el tema del financiamiento, el con qué, porque si no hay fuentes de ingreso, entonces ahí vienen los problemas. He escuchado, bueno, tantas propuestas, pero al final del día, como se dice, hay o no hay con qué hacer esas obras maravillosas o sueños, sino quedamos en el aire. Pero eso llevaría a un cambio hasta de fórmula, porque normalmente en el país se va a un diálogo después de que hay un conflicto, de que el país se ha incendiado, y muchas veces es la iglesia la que ha tenido que ser mediadora para lograr conciliar, al menos que las partes se sienten y se enrumben en tratar de buscar una solución de manera conjunta. Pero siempre esto se da después de que hay alguna situación que pone al país en un ambiente crítico. ¿Cómo cambiar esa fórmula? Y más bien no esperar eso, sino unir esfuerzos. Bueno, hay esa especie de tendencia, no sé, de una certeza muy subjetiva, que a través del golpe, del insulto, de la descalificación, la violencia, de la imposición, o sea, todo ese tipo de actitudes que se han ido desarrollando. No digo que se transforme en una cultura, pero son actitudes. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Lógicamente viene la otra parte. Por eso hablamos del diálogo, que es el camino más sensato, más racional. Entonces, antes de pelearnos, digo, pues dialoguemos, conversemos, veamos. Somos personas con una capacidad para razonar, para tomar decisiones. O sea, volvemos al tema del querer nosotros mismos con los ecuatorianos. Y bueno, y no quedarnos enfrascados en lo negativo. Es verdad, no somos ingenuos, pero hay tantas cosas hermosas de Ecuador, comenzando por la gente. Cuando uno va por la calle, ve a los niños, los jóvenes, las familias, que son capaces de sonreír y proponer. Yo creo que también tenemos que trabajar muchísimo, yo digo, en esos grandes valores de la confianza, volver a confiar en nosotros mismos. Claro que dirá alguien, pero eso es una utopía, es un sueño inalcanzable en medio de tanta violencia. Pues sí, en medio de eso es posible, claro que es posible. Y creo que eso es un denominador común, ¿no? Ese anhelo que tienen los ecuatorianos, así como los problemas que hoy sentimos deben ser prioridad en el país. Pero eso se suma ahora, por ejemplo, a la situación de los migrantes. Monseñor, ecuatorianos, hoy muchos pagan justo por pecadores catalogados como delincuentes, en su mayoría o tratados así cuando no todos lo son, que salieron a buscar un mejor porvenir y que
tienen ese deseo todavía, pero que tienen que regresar ahora a su país obligados y con un futuro incierto. Bueno, yo vengo de Azogues y la provincia de Alcañar y el Azuay históricamente ha sido de donde más han emigrado. Yo creo que ahí no hay una familia que no tenga a alguien que está fuera del país, sea en Europa o en Estados Unidos. Y sabemos también los grandes negociados, lo que llamamos las mafias, los coyoteros, cuánto dinero cobran. Yo conozco de cerca, por eso puedo hablar así abiertamente, ¿no? Y claro, después de eso, pues con esa política migratoria, bueno, que tendrán sus razones, pero claro, venir de Estados Unidos, o de Estados Unidos en este caso concreto, endeudados. Ya la causa principal de la migración es la falta de trabajo. Claro, se va por salud, por educación, o por turismo, pero yo creo que más del 90% de ecuatorianos que salen es por razones de trabajo. Entonces, claro, el desafío, regresan, ¿qué van a hacer? Endeudados, sin trabajo. Yo creo que aquí el nuevo gobierno tendrá que pensar seriamente para que sus hermanos ecuatorianos que regresan tengan otra vez las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Es un problema serio que afecta a todos, lógicamente. Y mira, quizás a muchos les resulta complejo entender estas decisiones que consideran hasta contrapuestas por parte del gobierno de Estados Unidos. Por un lado, una política dura antimigratoria en marcha desde el día 1 y anunciando ahora que va a abrir una oficina de fe en la Casa Blanca para más bien también realzar los valores cristianos dentro de su administración, Donald Trump. Bueno, ahí entramos a un tema más complejo, esa relación entre la fe y la vida. A veces cuando los separamos, entonces caemos de un espiritualismo desencarnado. Eso es muy peligroso. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué Dios me están hablando? Entonces, claro, la propuesta cristiana, y entro ya a este campo donde me muevo, la propuesta cristiana es del amor a Dios y al prójimo. Y más aún, se privilegia el amor al prójimo. Y San Juan va a decir que, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios si no ama al prójimo? Amar a quien no ve, si no ama a quien ve, si no ama a quien ve. Yo creo que es importante también armonizar esas visiones. Si no, pues caemos, repito, en esas contradicciones terribles. Un espiritualismo desencarnado o también un materialismo que va por otro lado. Entonces ahí habría que cuestionar también esa situación, porque de hecho un valor cristiano es, lógicamente, acoger a las personas. Acoger a las personas y bueno, entramos a dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, ¿no? Al peregrino, que sería en este caso pues el migrante. Entonces no podemos sin más condenar a nadie. Claro que es verdad que entre los migrantes que van o que vienen, hay personas que han delinquido, no podemos negar, pero generalizar, decir que todos son delincuentes, eso es muy peligroso, por no decirle humillante, perdóneme, pero es que eso toca el corazón de nosotros. Y es una realidad que tendrá que asumir quien llegue a ser gobierno, como decíamos, a partir de los próximos 4 años. Monseñor, y nos quedan 30 segundos y sí quiero que le dé un mensaje a los ecuatorianos a propósito de esta fiesta democrática, esta jornada democrática del domingo. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos para ejercer nuestro derecho y deber de elegir de la mejor manera y sobre todo, yo digo, no perder esa dimensión tan grande de ser hombres y mujeres de paz y esperanza, pero que se traducen en acciones concretas. Yo aprovecho eso para invitar para el miércoles 12 de febrero a las 4 de la tarde, vamos a hacer el lanzamiento de los 10 programas sociales que tenemos en la Arquidiócesis de Guayaquil. 10 programas. O sea, para que vean que nosotros trabajamos también con acciones, no solamente con buenos deseos. Así es que no a perder la paz, a no perder la esperanza, que como ecuatorianos lo tenemos y de sobra. Vamos a estar atentos también a ese lanzamiento. Gracias, Monseñor, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias a ustedes.